Hola, hola, hola amigos, buen día, buenas noches, donde sea que nos miren, bienvenidos a este nutritivo video. En esta ocasión vamos a revisar esta figura de Río a cargo de Storm Arena y solo veamos este sorprendente empaque. Empecemos por estos elementos, ahí vemos la figura con algunos accesorios. Acá tenemos esta imagen de una ilustración del artista para acá con Vengus. Acá tenemos la barra, el nivel de vida del personaje. Aquí tenemos el nombre de Ryu, el logotipo de Street Fighter Alpha 3. Acá tenemos Storm Arena. Por acá tenemos arriba el logo de Capcom. Nuevamente Storm Arena. En la parte de arriba vemos que dice Street Fighter Alpha 3. A los costados tenemos nuevamente una ilustración de Vengus, Street Fighter Alpha 3. Aquí tenemos esta cinta. En la parte posterior tenemos aquí de nueva cuenta, bueno, otra ilustración diferente del artista Vengus. Aquí tenemos unos cuantos renders de la figura en diferentes poses de acción. En este lado tenemos una cinta que dice Winner Rio, Winner Rio, Winner Rio, etc. Aquí Street Fighter Alpha. Acá tenemos la marca Stone Collectibles para edad de 17 años en adelante. De ahí nada más por abajo. Y con esto, mis amigos, comenzamos. Y aquí está el Río de Street Fighter Alpha 3 fuera de su empaque, amigos. Y solo veamos lo sorprendente que se ve en esa pose. Como sabemos, estas figuras de Storm Arena le apuestan bastante a los acabados y a la articulación. Y para eso, veámosla más de cerca. Y aquí tenemos la figura de Ryu vista más de cerca y déjenme decirles que en lo personal esta figura me parece que está perfecta. Nuevamente Storm Arena la saca del estadio con esta figura. Podemos ver ahí el esculpido de la cabeza, tal cual sale en el juego de Marvel vs. Capcom o en el de Street Fighter, el que ustedes quieran. Ahí vemos el estilizado tipo anime que se puede identificar fácilmente por la ceja sobre la bandana. Vemos el esculpido de la cabeza, el pelo sobre la bandana, bastante bueno el detalle. En lo personal, aquí lo tenemos en una vista lateral, en una vista posterior. Aquí tenemos que la bandana es desmontable. Esto sirve para que sea un poco más articulable de esta manera, así. Los detalles de la ropa me parecen perfectos. Tiene un texturizado ahí cuadriculado, se puede notar en los pantalones. Y acá también en el gi tiene también un cuadriculadito bien fino sobre la cinta negra. Y vemos acá el detalle de la piel que no transmite ningún brillo plasticoso. Es la razón por la cual yo en lo personal creo que Storm Arena supera bastante en cuanto a acabados a Yada Toys, que no reflejan por ninguna parte ese brillo plasticoso bien característico que tienen algunas figuras, y lo cual te lo hace ver bastante falso. En esta figura no existe tal cosa, por eso me parece que en cuanto a acabados está perfecta. Siguiendo con la figura, pues aquí vemos que tiene los pantalones roídos en la base. Nuevamente, ahí no tiene huecos, tiene ahí los característicos piezotes grandotes como sale en el juego. Aquí tenemos los guantes y las muñequeras en un color rojo mate. Nuevamente casi no transmite ningún brillo, eso me gusta bastante, y a grandes rasgos me parece perfecta. Es el mismo molde del Ken que vimos en una review anterior, que si no has visto el video, aquí te lo dejamos por acá arriba. Es el mismo molde, a excepción de colores, esculpido de cabeza, todo igual. Entonces, visto esto ya de cerca, pasemos a la parte de los accesorios. Y acá tenemos los diferentes accesorios que vienen incluidos en la caja. Tenemos acá la base transparente. Acá tenemos el efecto del Hadouken. Tenemos una bandana extra por acá. Los diferentes tipos de ganchos. Este que
viene acá en color negro y este otro que viene acá en color transparente. Tenemos la cabeza extra con los dientes apretados y un par de manos entreabiertas. Vamos a ver entonces cada uno de los accesorios. Comencemos entonces por la cabeza. Entonces veamos acá, alumbramos un poquito por acá, así. Eso, ¿vale? Ahí tenemos la cabeza extra con, apretando los dientes. Nuevamente, tiene un excelente esculpido. Ahí podemos ver el detalle de los ojos, las cejas sobre la bandana, el cabello sobre la bandana. Tiene un buen esculpido en las orejas e incluso los dientes. Ahí podemos ver perfectamente el esculpido de la boca. Tiene cada uno de sus dientes y la abertura de la boca en sí. Entonces me parece perfecto el esculpido de esta cabeza. Perfecto para poses de acción, la que ustedes quieran. Bueno, ahora veamos entonces el par de manos. Vamos a traer la figura por acá. Y de paso quizás le vamos a poner también la cabeza. Tenemos aquí así las manitas. Quitamos la cabeza por acá. Y le ponemos esto por aquí así. Y ya podemos tener una pose del Hadouken. Cuesta un poco retraerle los brazos hacia adelante, pese a que la articulación de esto es formidable, que más adelante te la voy a mostrar. Entonces ahí tenemos las manos en forma del Hadouken. Eso por un lado. Veamos los demás accesorios entonces. Tenemos pues este gancho que sirve para sostener la figura. Y ahí pueden decidir si lo hacen con este o lo hacen con este otro también que es transparente. Son dos tipos de gancho. Y acá tenemos el efecto del Hadouken, que trae esta especie de soporte vertical transparente. Trae 3 postecitos. Este no sé si viene de más, porque si lo pongo adicional, se va muy alto el efecto. Entonces creería que es de repuesto perdón. Bastante bonito. La otra base, poses aéreas. En este caso vamos a quitar esto por acá y vamos a poner nada más el efecto del Hadouken. Ahí vamos a alejar un poquito la cámara. Luz por acá, luz por acá. Entonces ahí va el efecto. Ahí nos inventamos nosotros. Espérame, se me cayó la bandana de esto. No sé por qué se cayó. Quedó floja. Veamos, ahí está. Entra, 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 entra. No quiere entrar. Ahí está. Bueno, entonces. Y nuevamente lo malo de esta figura es de que estas manos son de un hule bastante blando y como que no logran encajar tan bien acá en los cosas estas, porque se destraban fácilmente. Ahí no puedo evitar. Entonces vamos a tratar de hacer la pose del Hadouken para ilustrar un poquito cómo pueden poner su figura en su estante favorito con la pose si ustedes gustan. Ahí está el Hadouken. El Hadouken. Entonces, para esto sirve. Entonces ahí está el efecto del Hadouken. Bastante bonito, la verdad. Y hay un detallito que les quiero mostrar que por accidente me di cuenta, porque este elemento se me cayó y según yo era uno solo y no. Esto se puede hacer así, ¿ve? Se destraba de este. Así que si te pusiste triste porque no traía el efecto del Shoryuken, no te preocupes, porque acá se lo puedes hacer. ¿Por qué no? Ahí tenemos
la figura aquí así. Lo sorprendente de esta figura es que nomás la comienzas a mover, ella solita se hace las poses. O sea, no necesitas hacer mayor esfuerzo para posarla. Entonces ahí, si gustas, puedes hacer el efecto del Shoryuken con esto así. Y ya lo pones en la base ahí y ya te queda haciendo el Shoryuken con el mismo efecto del Hadouken. Bueno amigos, esto es todos los accesorios que trae en la caja. Y con esto entonces nos pasamos a la famosa articulación. Y en la articulación, al igual que el Ken de la última vez, tenemos que tiene movimiento de la cabeza hacia arriba, tiene movimiento hacia abajo. La articulación de la cabeza es independiente de la articulación del cuello. Puede ser también este movimiento así. Da vuelta a 360 grados, pero no le voy a dar toda la vuelta porque si no se tuerce todo el cuello. En los brazos tiene movimiento a 360 grados. Tiene articulación de mariposa, mueve los brazos así a 90 grados, tiene un movimiento en el bíceps, doble articulación de codo así bastante bien, en la muñeca tiene que gira completamente, hace movimiento hacia abajo, movimiento hacia arriba. Ahora en la parte del torso, creo que es una de las mejores articulaciones porque puede hacer todo esto así hacia atrás y puede inclinarse así hacia abajo. También tiene movimiento hacia los laterales de esta manera, junto a las piernas, la levanta así de alto, la puede hacer también así hacia atrás, hace un perfecto split de esta manera, así. Adicionalmente hace el movimiento este que saca la pierna así, igual acá, saca la pierna así a manera de que pueda hacer un mejor movimiento a 90 grados a los costados. Tiene articulación acá en el cuádriceps, así. Tiene doble articulación de rodilla, bastante bien. Tiene articulación en los pies, así. Puede moverlos todos hacia abajo. También puede moverlos todos hacia arriba, así. Tiene articulación en la punta de los pies. Y sin faltar el pivote de tobillo de esta manera, que lo hace bastante bueno. Y en cuanto al tamaño y comparativa, aquí lo tenemos junto al Ken de Storm Arena. Como podemos ver, es del mismo molde y la figura mide un poquito arriba de las 6 pulgadas. Y en esta otra lo tenemos junto al modular Iron Man, que como podemos ver también hace una buena escala con los Marvel Legends. Y acá de este lado lo tenemos junto al Wolverine del pack con el Silver Samurai de Marvel vs. Capcom Gamerverse, que si no has visto el video te lo dejamos aquí arriba. Y en esta otra lo tenemos junto al Coloso de Marvel Select. Podemos ver ahí la imponente estatura del Coloso junto a Ryu. Y de este lado lo tenemos junto al Juggernaut de Marvel Select, que es similar a como viene el nuevo de Marvel Legends del Gamerverse, que próximamente lo vamos a tener por este canal. Y finalmente lo tenemos junto al Hulk de Marvel Select, que en lo personal me parece exagerada la comparativa, pero ahí está. En la posabilidad, como era de esperarse de Storm Arena, tenemos un vasto abanico de posibilidades y acá te mostramos unos ejemplos sorprendentes de lo que este mono puede hacer. Y ya sabes que una leve inclinación de cabeza, un sutil ángulo de torso, una colocación estratégica de brazos, manos y piernas pueden ser los ingredientes correctos para la pose perfecta, y el Ryu de Storm Arena cumple perfectamente ese propósito. ¡Oh yeah! En conclusión, puedo decir que nos encontramos nuevamente con la excelencia de Storm Arena en relación calidad-precio, los materiales, los acabados, los detalles
accesorios y articulaciones dan más de lo que se puede esperar. Si lo tuyo es hacerte del roster de Street Fighter, este Ryu es un excelente comienzo, y por eso lo calificamos con un perfecto 10 de nota. Y ya saben, si les gustó este video y llegaste hasta acá, regálanos un like, suscríbete al canal, deja tu comentario para que hagamos comunidad. Quiero conocerlos y leer sus opiniones. Acá te dejo unas postales de esta figura y algunas otras opciones para ver más videos como este.